Buenas tardes, soy Jan Valencia y les vengo a hablar de deontología y consecuencialismo para el segundo trabajo de ética. Ok, empezamos con la deontología o deontologismo de Kant o kantiano, y empieza diciéndonos que o mostrándonos su postura de su concepción de libertad como una autonomía, como la capacidad para darse leyes a sí mismo. Este autor se centra más que todo en los pensamientos morales decide cada persona, pero digamos no tiene en cuenta las consecuencias de sus actos, sino en sí lo que es buena voluntad y lo que debe hacer cada persona. El conocimiento se conforma así como la suma de conceptos, o que lo divide por la suma de los conceptos comparte a las intuiciones, y también por una parte o por otra parte la experiencia, que es muy importante para formar ese conocimiento. Él nos plantea que las acciones son correctas o incorrectas en sí mismas sin tener en cuenta pues las consecuencias, como les había planteado antes. No se van a poder utilizar no se pueden utilizar las consecuencias porque no se pueden prever. Y como no se pueden prever, las consecuencias no pueden ser un criterio ético. Eso nos plantea. Él está en contra de las éticas materiales, donde se valoran las acciones para obtener un fin. Él dice que no se debe obtener un fin, que digamos, uno no puede usar, digamos, la humanidad uno puede utilizar la humanidad como un fin, pero no como un medio para llegar a ese fin. Entonces, él no está de acuerdo o utilizar algo como un medio para obtener algo que quiere uno lograr. Entonces, él no está de acuerdo con eso. También nos dice pensar por nosotros mismos, estableciendo nuestras propias normas morales según un criterio llamado el imperativo categórico, donde nos dice que nosotros mismos somos nuestros propios legisladores morales. El criterio categórico nos dice o es para decir lo que es correcto o lo que es incorrecto, donde nos dice que cada vez que tomemos una decisión en nuestras vidas debemos actuar con la mejor voluntad, deseando que deseando que nuestra forma de actuar se pueda convertir en una ley universal, que como yo actúo deberían actuar todos los demás. Yo debo ser un ejemplo o mi forma de actuar debe ser un ejemplo de cómo los demás deberían actuar. Entonces yo debo actuar como creo que el resto del mundo debería actuar. Entonces si actúo bien, entonces es porque yo creo que el resto del mundo debe actuar bien, o debe actuar de tal manera como estoy actuando yo. Nos dice de interiorizar lo que debemos hacer. No debemos actuar con nuestro propio beneficio, sino en lo que debemos hacer, o sea, el deber por el deber. Debemos hacer aquello que yo creo, o sea, lo que uno cree que debe hacer. Actuar por el deber, actuar de forma desinteresada, o uno debe actuar de forma desinteresada para que el acto sea moralmente bueno. Dice obrar de tal modo que usemos la humanidad como un fin y nunca como un medio. No debemos tratar a los demás como un instrumento para tener algo, porque porque él plantea, y también lo creo, que todos somos iguales de dignos sin importar raza, religión, etnia, género, orientación sexual. Todos somos iguales y todos somos igualmente dignos. Por otro lado está la otra corriente, que es el consecuencialismo o utilitarismo. Entonces nos plantea que lo bueno es lo que es útil para ser felices. Entonces en esta corriente sí se van a tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Es el principal foco para saber si un acto es bueno o malo, es según las consecuencias. Entre más gente yo haga feliz, en el segundo apartado lo dice, entre más gente yo haga feliz, mejor o bueno hacer ese acto moral. Entonces la utilidad va a ser un criterio para determinar la felicidad y la finalidad de nuestras acciones morales. Entre más útil, entre más felicidad le dé a un mayor conjunto de personas, es mejor o es bien visto ese acto moral. Ok, en el tercer apartado, objetivo de conseguir las mejores consecuencias, lo que les digo. Sí se van a tener en cuenta las consecuencias, y entre mejor sea y entre para mayor persona sea, mucho mejor. Se logra la mayor felicidad considerando el mayor número de personas posibles. Exacto. Para considerar si un acto está bien o mal moralmente, se deben calcular las consecuencias de las acciones. Exactamente. Por el contrario de la deontología de Kant,
em, que no piensa en sí mismo el acto o de esa persona, sino que piensa en las consecuencias y hace un balance entre las consecuencias entre buenas y malas. Y si son mayormente buenas, el acto es bien visto o es bueno moralmente hablando. También nos habla de que no debemos intervenir en la libertad de los demás, exacto. Un acto es bueno dependiendo del impacto que tenga en incrementar la felicidad colectiva. Entonces, si el acto beneficia a un mayor número de personas y se piensa más colectivamente, pues el acto es bien moralmente. Bueno, si lo bueno supera lo malo, entonces la acción es moral. Y por último, no se deben realizar acciones que afectan a los demás. Y mira, acá lo que dice en especial, si es una mayoría. Entonces acá uno piensa es como en número, en cantidad, pero no se piensa en sí mismo de lo que yo voy a hacer o la acción que yo estoy haciendo y cómo repercute en mí, sino que tengo que pensar en una forma más colectiva y cómo deberían los demás o cómo va a afectar a los demás lo que yo haga. Entonces, en sí, acá prima el bien general. Ok, siguen las entrevistas. Muchas gracias. Buenas noches, Joana. Buenas noches. Te vengo a hacer una entrevista y quiero que me des una opinión acerca de un dilema moral de un dilema ético, más que todo te voy a plantear. De acuerdo. Ok, el dilema empieza así. Imagínate que estás caminando en montañas de China en el año 1946. Ok. Listo. Encuentra un pueblo pequeño en la plaza central. El jefe de policía va a ejecutar a 4 personas que usted sabe que son inocentes. Va a ser un asesinato de malicia. Al verlo usted, el jefe dice, tenemos un visitante extranjero. Para celebrar su llegada, yo propongo liberar a 3 campesinos, pero solamente si nuestro visitante ejecuta al cuarto de ellos. Si él rehúsa mi oferta, voy a matar a los 4 campesinos como había planeado antes. Para salvar los 3, usted tiene que matar a uno. Debe hacerlo. Se asume que no es posible matar al jefe ni a sí mismo, ni hablar con los demás. Bueno, entonces es un dilema bastante duro porque en principio se sabe que no me puedo, o sea, si no hago nada, van a matarlos y me van a dejar a mí viva sabiendo que mataron a 4 personas. Eso sería supremamente complicado de sobrellevar. Eh, Además porque yo tendría que lidiar con eso todo el tiempo, entonces creo que tomaría la decisión de matar a uno de ellos, en este caso mataría al más viejo para salvar a 3 personas, sería muy duro, pero creo que en unas circunstancias de esas y bajo esos parámetros quizás me podría sobreponer por el hecho de saber que salvé a 3 personas. Sí, obviamente es muy terrible el hecho de matar a una, pero en este caso no hay opción, porque yo tendría que seguir viva. Otra sería la cosa si me dijeran, si usted no hace nada, los vamos a matar a todos. Creo que no haría absolutamente nada, porque igual el hecho de matar es muy contundente. Gracias. Que estés muy bien. Gracias. Buenas noches, Pablo. Quisiera, por favor, que me comentara acerca de su opinión de este dilema moral. Entonces, el dilema dice así. Un tren circula fuera de control y a toda velocidad por una vía. Poco antes de un cambio de agujas en esta vía hay atadas 5 personas que morirán si el tren les alcanza. Tú te encuentras delante del cambio de agujas y tienes la posibilidad de hacer que el vehículo se desvíe a otra vía, pero el que se encuentra atado en otra vía es un familiar muy importante. ¿Qué harías? Pues no sé, en ese caso yo creo que eh, yo sería egoísta y salvaría a mi familiar. Mm, Igual, pues no sé, o sea, en ese caso yo eh, pensaría que es más difícil para mí si sobrevivir con el cargo de conciencia de haber matado a una persona muy importante para mí o haber matado a 5 personas que no conocía. Y creo que
que yo debo ser sincero y de verdad salvaría a mi... Sería egoísta y salvaría a mi familiar. Igual pues una cosa es de pronto en este momento de tranquilidad responder a una situación hipotética y otra cosa es tener que tomar una decisión en segundos. Puede que muchas personas digan, sí, yo salvaría a las 5 personas por simplemente dar la respuesta que de pronto éticamente vista sea mejor aceptada por una sociedad, pero creo que en un momento de esos el instinto puede ganar y terminaría salvando a la persona que es más importante para uno. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Vale. Buenas tardes, Esperanza. Le vengo a plantear un dilema ético y por favor quisiera que me diera su opinión acerca de este. El dilema dice así: eres testigo de un crimen. Un hombre roba un banco, pero en lugar de quedarse con el dinero para sí mismo, lo dona a un pobre orfanato que ahora puede permitirse alimentar, dar ropa y cuidar a los niños que viven en él. Tú sabes quién ha cometido el crimen, pero si vas a las autoridades con esta información, lo más probable es que el dinero sea devuelto al banco, volviendo a dejar a los niños con grandes necesidades. ¿Qué decisión tomas? No, mis principios no me permiten ¿qué? No, por mis principios no, yo lo delataría, porque eso no es ético. Por los niños se podría conseguir donaciones a lo legal, donaciones gente que quisiera hacer rifas, juegos, cualquier cosa, pero no es ético para mí. Y yo sí delataría a la persona que hizo eso. Yo sí la delataría. No va contra mí, va contra mis principios. Okay. Y contra mi ética. Okay. Y los niños, pues, por mí, nosotros le ayudaríamos a todo eso y miraríamos con fundaciones o con otras cosas para poder sacar a los niños adelante. Ok, muchísimas gracias, doña Esperanza. Muy amable. Ok, en cuanto al análisis de entrevista, primero nos presenta la entrevista de Joana. La entrevista de Joana tiene un enfoque más consecuencialista, ya que en este caso ella elige matar a esa única persona con tal de pues, salvar a los otros 3 que le exige el dilema ético. Ella pone acá en prioridad la cantidad de personas y ese bien común, esa felicidad colectiva, y pues también pone en prioridad y su pensamiento de las consecuencias de los actos y no en sí la acción que está haciendo en ella en ese momento. Sí va a ser algo traumante, sí va a ser algo difícil, pero igualmente ella pone acá en prioridad la consecuencia de las personas. En cuanto a Pablo, por otro lado, Pablo sí tiene un criterio más kantiano porque él sí no pone en prioridad la mayoría de personas, no pone en prioridad ese bien común, sino en sí lo que para él es una buena voluntad y para lo que para él es correcto y es salvar a esa persona querida. Para él eso es más importante y pues como nos plantea Kant, nosotros somos nuestros propios legisladores morales, para él es más importante eso que en sí un bienestar común, un bienestar colectivo. En cuanto a Esperanza, el punto de vista de Esperanza también tiende a ser kantiano, porque no va a poner en prioridad salvar, en este caso no salvar, sino ayudar a ese orfanato necesitado, sino que para ella no está bien obrar o decir mentiras o robar, para ella no es bueno eso, para ella eso no es como los demás deberían actuar ni como debe actuar ella, sino que simplemente sí culparía al Señor y sí lo delataría porque eso no está bien hecho y no está bien visto para ella, así no tenga en cuenta las consecuencias en cuanto a el orfanato y en cuanto a la mayoría de las personas o el bien común en este caso del orfanato, sino que pone en prioridad lo que para ella está bien y lo que para ella está mal. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día.